Hola a todos, esto es Lanitas y Colores, les habla Grecia y estoy muy contenta de compartir un nuevo video tutorial con ustedes. Y en esta oportunidad se trata de esta linda diadema que están viendo en pantalla. Vean este punto que queda entretejido, es súper bonito. Acá les voy a ir explicando todos los pasos que necesitan saber para realizar una igual a esta. Si aún no estás suscrito, me gustaría darte la bienvenida, las gracias por estar acá e invitarte a que te suscribas a nuestro canal para que puedas disfrutar de todo nuestro contenido. Vamos a utilizar lana, yo voy a usar esta que es de 2 milímetros aproximadamente y voy a usar un ganchillo de 3.5. Puedes utilizar lana de cualquier grueso, solo que al elegir el ganchillo elige uno que sea un poquito más grueso que la lana para que el tejido nos quede más flexible. Vamos a utilizar un marcador, una cinta métrica, una agujita lanera y una tijera. Comenzaremos con una cadenita de base que sea múltiplo de 4 más 2. Yo acá tengo 18 cadenas, son 16, mi múltiplo de 4 y le hemos agregado 2 cadenitas. Esta cadena va a definir el ancho que va a tener la diadema, así que lo puedes hacer del ancho que tú quieras, siempre y cuando estés tomando en cuenta que sea múltiplo de 4 más 2 cadenitas. Para iniciar esta primera vuelta vamos a realizar 3 cadenas y en el punto número 18, en mi caso, o sea el último punto que hicimos de base, vamos a realizar 3 puntos altos juntos. Ingresamos, tomamos una lazada, sacamos por los 2 primeros aritos y no vamos a cerrar el punto, sino que vamos a tejer 3 puntos en total dentro de este mismo arito sin cerrarlos. Acá tengo uno, vamos a realizar el segundo, sacamos solamente por los 2 primeros aritos y vamos a realizar ahora el tercero. Ahora tenemos nuestros 3 puntitos en el mismo espacio, entonces vamos a cerrar tomando una lazada, pasamos por todos los aritos y aseguramos con una cadena. Ahora vamos a contar a partir del punto siguiente del que acabamos de tejer 1, 2 y 3. En este tercer punto vamos a realizar un punto alto doble, ok, agarramos 2 lazadas, ingresamos y tejemos un punto alto doble. Ahora vamos a tejer otro punto alto doble, pero en la primera cadenita que nos saltamos, en esta que está acá, tomamos doble lazada, nos vamos a esa cadenita, pero la vamos a tomar como si fuera en relieve hacia el frente. Tomamos nuestra cadena de esta manera y allí vamos a realizar nuestro punto regresando de 2 en 2. Y ven, acá se nos ha formado un primer punto cruzado, tenemos como una especie de X. Ahora nos vamos a la siguiente cadenita y vamos a tejer otro grupito de 4 puntos altos sin terminar en el mismo espacio, y luego que tenemos los 4 puntitos vamos a cerrar todo junto. Acá llevo 3 y 4. Cuando tenemos nuestros 4 puntitos sin terminar, deberíamos tener 5 aritos en el ganchillo. Verificamos que tenemos los 5 aritos y ahora sí vamos a cerrar. Aseguramos con una cadenita y nos vamos a tejer otro punto alto doble. Contamos 1, 2, 3 y en la tercera realizamos nuestro punto regresando de 2 en 2. Y ahora vamos a regresar a la primera cadenita que nos acabamos de saltar, que es esta que está aquí, y realizamos doble lazada, tomamos esa cadenita, recuerden, como si fuera en relieve, la tomamos de esta manera y tejemos nuestro punto alto doble. Bien, entonces vamos a seguir repitiendo en la siguiente cadenita 4 puntos altos juntos
Acá tenemos 2, 3 y 4. Tenemos 4 puntos en el mismo espacio, 5 aritos en el ganchillo, cerramos y aseguramos con una cadenita. Ahora contamos de nuevo 1, 2, 3, punto alto doble en la tercera cadenita y regresamos con doble lazada a la primera cadenita que saltamos. Recuerden que esta la tomamos como si fuera en relieve y tejemos nuestro punto doble, y así vamos a repetir esta misma secuencia hasta llegar al final de nuestra cadenita. Estamos llegando aquí al final, hemos realizado la última X y nos quedan acá 2 cadenitas. Nos deberían quedar siempre para esta primera fila estas 2 cadenitas libres. Entonces en la siguiente realizamos nuestro grupito de los 4 puntos juntos, 2, 3 y 4. Verificamos nuestros aritos en el ganchillo, cerramos nuestro punto, aseguramos con una cadena y en esta última cadenita que tenemos acá vamos a realizar un punto alto normal. Y así hemos terminado con nuestra primera fila. Ahora para nuestra vuelta número 2 comenzamos con 3 cadenas, giramos nuestro tejido y comenzamos tejiendo una X de la siguiente manera: doble lazada, nos ubicamos en esta primera X que tenemos acá, vamos a colocar nuestro ganchillo en este punto, el que está de primero hacia acá, pero lo vamos a tomar por la parte de atrás. Colocamos nuestro ganchillo por aquí y lo pasamos por acá, tomando en relieve pero hacia la parte de atrás. Allí vamos a realizar nuestro primer punto alto doble y ven que ha quedado hacia acá. Ahora, para formar el punto que va a quedar cruzando, para formar esta X, vamos a realizar doble lazada, nos vamos por la parte de atrás, ingresamos por este espacio y vamos a tejer el punto en este huequito que nos quedó acá, entre las 3 cadenas y el primer punto que tenemos acá. Colocamos nuestro ganchillo hacia atrás y allí realizamos nuestro punto doble. Ven que acá se nos formó la primera X. Ahora nuestro grupo de 4 punticos juntos los vamos a tejer en el centro de la X de la vuelta anterior, o sea, acá vamos a tejer nuestros 4 puntos. Acá tengo 1, 2, 3 y 4, todos en el mismo espacio. Bien, cerramos nuestro punto, aseguramos con una cadenita. Ahora nos corresponde tejer la siguiente X y lo vamos a hacer doble lazada, ubicamos la siguiente X, que es esta que está acá, y vamos a tejer primero el puntico que está hacia acá. Recuerden que lo tomamos en relieve por la parte de atrás, así, y allí tejemos el punto doble. Ahora, para tejer el puntico que va a quedar cruzado acá, doble lazada y nos regresamos a tejer en este punto que está acá, y recuerden que en relieve por la parte de atrás. Nos vamos al centro de la X, acá lo tomamos así en relieve y regresamos sacando nuestras lazadas de 2 en 2. Y ven, acá se formó la segunda X. Ahora nos corresponde tejer el grupito de los 4 puntos. Ubicamos el siguiente espacio que se formó entre la X y allí realizamos nuestros 4 puntos juntos.
cerramos, aseguramos con nuestra cadenita y ahora doble lazada, ubicamos la siguiente X, tomamos el punto por atrás, 1, 2, nos regresamos de 2 en 2. Ahora vamos a tejer en el punto que quedó acá de la X anterior. Nos vamos por la parte de atrás, por el centro de la X y tomamos nuestro punto en relieve. Y así vamos a ir realizando esta misma secuencia hasta el final de la fila. Acá les voy a explicar lo que vamos a hacer para terminar. Llegamos aquí al final. Acá tenemos el último grupito de 4 puntos juntos. Y ahora nos corresponde tejer la última X de esta vuelta. Y la vamos a tejer tomando 2 lazadas. Y nos ubicamos en este espacio donde están las 3 cadenitas y este grupito de puntos juntos. Acá en este huequito vamos a ingresar allí y tejemos el punto alto doble. Ahora, para culminar esta X vamos a tomar este último punto que quedó acá sin tejer, doble lazada. Recuerden que lo tomamos en relieve por atrás y así tejemos el punto alto doble y completamos nuestra X. Ahora, para finalizar, vamos a tejer un punto alto normal en esta cadenita, que es la tercera cadena que hicimos de inicio de la vuelta anterior. Y listo, hemos terminado nuestra vuelta número 2. Ahora, para la vuelta número 3 comenzamos de igual manera con 3 cadenitas, giramos nuestro tejido y en esta vuelta vamos a comenzar tejiendo el grupito de los 4 puntos juntos en esta primera X que tenemos acá. 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 puntos acá, tenemos 5 aritos en el ganchillo, entonces cerramos y aseguramos con una cadenita. Ahora vamos a formar nuestra X, tomamos doble lazada y vamos a tomar en relieve por la parte de acá este primer punto que está acá de la siguiente X. Nos vamos a saltar el grupito de los 4 puntos y nos ubicamos en este primer punto que está acá cruzado, tejemos el punto alto doble y ahora vamos a regresar para tomar este punto que está acá, doble lazada, nos ubicamos acá en relieve por la parte del frente y tejemos nuestro punto alto doble. Y acá se formó nuestro primer punto cruzado. Ahora, en esta X que tenemos acá, nuestros 4 puntitos juntos. Acá tenemos 3 y 4. 5 aritos en el ganchillo, cerramos y aseguramos con la cadenita. Doble lazada, nos saltamos este grupito de 4 puntos y nos ubicamos en la siguiente X, tomamos este punto que tenemos acá en relieve y hacemos nuestro punto. Ahora vamos a tejer el que está acá escondidito, nos regresamos con doble lazada a tejer este en relieve por la parte del frente. Bien, ahora en esta X corresponde tejer los 4 puntos altos juntitos. Acá tenemos 3 y 4. 5 aritos en el ganchillo, cerramos y aseguramos con una cadena. Y así vamos a ir repitiendo hasta llegar acá al final, que les voy a explicar cómo vamos a cerrar esta fila. Bien, aquí estamos llegando al final, hemos realizado la última X de la vuelta y acá hay una X de la vuelta anterior que está un poquito escondidita.
no la podemos olvidar. Vamos a realizar ahí el último grupo de los 4 puntos altos juntitos. Acá llevo 2, 3 y 4. Cerramos nuestro punto, aseguramos con una cadena y esta cadenita que tenemos acá, allí ubicamos la tercera cadena y vamos a tejer un punto alto normal. Y así hemos terminado esta vuelta número 3. Ahora lo que tenemos que hacer es 3 cadenitas, giramos nuestro tejido y realizamos la misma secuencia que hicimos en la vuelta número 2. Y lo que vamos a repetir en todo nuestro tejido es lo que hemos hecho en la vuelta 2 y la vuelta 3. Es muy sencillo porque cuando estemos por el lado al revés de nuestro tejido vamos a repetir la secuencia de la vuelta número 2, que es iniciar con la X y finalizar con la X. Y cuando estemos por el lado al derecho de nuestro tejido, pues vamos a realizar la misma secuencia que hemos hecho acá en la vuelta 3, que iniciamos con el primer grupito de 4 puntos juntos y terminamos con un grupito de 4 puntos juntos. Esta es la secuencia que vamos a repetir siempre hasta que alcancemos la medida que necesitamos. Como siempre les he dejado en la descripción algunas medidas, solo son referencias para cada una de las tallas. Bien amigas, acá he realizado la cantidad de vueltas que necesito para la talla que estoy haciendo. Yo estoy realizando esta para 1 a 3 años. Esta mide de punta a punta 41 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer cuando llegues a la medida que necesitas es realizar una cadenita apretadita, jalamos hacia este lado una cantidad de lana que sea suficiente como para coser estas 2 puntas y cerrar la diadema. Cortamos y terminamos de sacar toda la lana hacia este lado. Bien, ya tenemos el largo que necesitamos para nuestra diadema. Ahora vamos a utilizar la agujita lanera. Ya yo la he colocado en ese restante de lana que dejamos para coser. Y lo que vamos a hacer es colocar el lado derecho de nuestro tejido, así como está acá, hacia nuestro frente. Y nos vamos a ubicar en el lado contrario a donde tenemos la aguja. Doblamos a la mitad, que nos quede bien derechito, y ahora nos vamos a la otra punta y hacemos igual, doblamos a la mitad, que nos quede bien derechito, y lo que vamos a hacer es colocar esta parte que está aquí en el medio de estas 2 que tenemos aquí. La colocamos así y así. Verificamos muy bien que esté bien derechito, y ahora lo que vamos a hacer es coser por toda esta orillita. Colocamos nuestra aguja así y vamos a pasar por todos los lados. Son 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a verificar que estemos tomando los 4 puntos y pasamos al otro lado. Ahora nos regresamos por el punto de al lado, tomando los 4 puntitos y pasamos nuestra aguja. Y así vamos a ir cosiendo por toda esta orillita. Es importante que verifiquemos que tenemos los 4 puntos para poder pasar nuestra aguja. Bien, llegamos aquí a la otra punta y yo sugiero que nos regresemos cosiendo de la misma manera para asegurarnos de que esto quede bien ajustadito y no se vaya a soltar. Pasamos de la misma manera que vinimos de aquí hacia acá, nos regresamos cosiendo todas las orillitas para asegurar que esto quede bien ajustado. Bien, aquí realizamos ya la segunda filita cosiendo, aseguramos bien acá con un pequeño nudo y ahora camuflamos nuestra lana
pasando hacia otro ladito y aquí podemos cortar nuestra lana. Entonces nos ha quedado así esta costurita y es lo que va a quedar por la parte de adentro. Vamos a dar la vuelta a nuestra diadema, acomodamos muy bien y vean cómo está por acá. Ha quedado lista, súper hermosa, como pueden ver. Este punto es muy bonito. Bien, amigas, hemos terminado con el paso a paso de esta hermosa diadema. Me encanta cómo ha quedado, espero que a ti también te guste. Y si es así, me regalas un like y un lindo comentario en la parte de abajo. No olvides que todavía te puedes suscribir a nuestro canal para que puedas disfrutar de todos nuestros videos. Hasta luego, nos vemos en un próximo video de Lanitas y Colores.